honor estar aquí, además con un colectivo, con esta comunidad educativa de la isla. Y Hemocrea nace a partir de una PNL que presenté en el Parlamento en mayo del 2013 y somos el primer territorio de todo el mundo, diría yo, como dice Antonio, que tenemos en nuestras aulas una asignatura específica orientada a la gestión de las emociones, a la educación emocional y para la creatividad. Créanme que esto ayuda a transformar una sociedad y además marca una identidad propia que desde la escuela estamos inculcando, que es cómo gestionamos nuestros propios miedos, nuestras emociones, nuestras alegrías, cómo nos relacionamos con los demás. Y bueno, yo no voy a seguir porque Antonio nos contará. Este tipo de charlas nace en plena pandemia, donde a través de un grupo de gente hemos organizado otro tipo de charlas que tienen que ver con cambio climático, con biourbanismo, etcétera, etcétera. Y hoy pues tenemos a Antonio, el profesor de la Universidad de La Laguna, y con el apoyo de la señora Mercedes Medina, que nos da este soporte magnífico de convocatoria y vamos a seguir con este tipo de charlas. Así que yo me callo, Juan y don Antonio. Antonio Rodríguez Hernández es profesor titular de Psicología Evolutiva de la Educación de la Universidad de La Laguna, es coordinador del Grupo Oficial de Investigación Hemocrea UL, responsable de la asignatura de grado en Maestro de Educación Primaria, Educación Emocional, impartida en la Facultad de Educación de la misma universidad. También ha sido miembro fundador y presidente de la Asociación Española para la Creatividad, ASOCREA, entre el periodo 2005-2011. Actualmente es coordinador del Grupo Oficial de Investigación Hemocrea de la UL. Sus líneas de trabajo académico e investigador son educación emocional y de la creatividad, mediación intercultural, resiliencia educativa y abandono educativo temprano. Sobre estas temáticas ha publicado varias aportaciones de las que hay que destacar: Psicología del niño canario, Creatividad y sociedad hacia una cultura creativa del siglo XXI, Creatividad y cambio sociopersonal, Evaluar la creatividad comunitaria y Gastronomía para aprender a ser feliz. Ha sido director técnico de multitud de proyectos de acción social y formativos, aplicando los ejes socioafectivos y creativos de temáticas de alta preocupación social: abandono educativo temprano, inserción laboral, iniciativa emprendedora e interculturalidad. Ha sido promotor del evento Maestros a Pasión, cuyo objetivo es promover el reconocimiento público de los buenos docentes y ofrecer un espacio de comunicación entre el profesorado para compartir experiencias en torno al amor educativo competente. Es de reseñar de manera específica que actuó como asesor académico para el grupo de diseño del currículum del Área de Libre Configuración Autonómica, Educación Emocional y para la Creatividad, implantado oficialmente en todos los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias desde el curso 2014-2015. Dentro de esta línea de trabajo ha publicado una obra sobre esta temática titulada Educa Emoción, la Escuela del Corazón, editado por Santillana, de gran repercusión nacional y traducida también al portugués. Recientemente ha publicado la guía hemocreativa para una vuelta al cole desde el corazón. Don Antonio, cuando usted quiera, adelante. Expresar mi agradecimiento por esta invitación, en primer lugar al diputado autonómico David de la O, que fue el promotor e intermediario de esta iniciativa, quien junto con la Asociación Mercedes Medina, pues que auspicia este evento, este encuentro formativo, pues han tenido a bien invitarme. Y quiero hacer especial mención también a mi buena amiga Mercedes Palarea, para ustedes Maura, quien estaba especialmente interesada en poder asistir, pero imponderables de salud han impedido que puedan estar aquí. Quiero hacer mención a su interés también por haber estado en este evento, ¿no? Todo un privilegio, efectivamente, poder estar con ustedes y compartir lo que sé
y lo que he vivido en torno a la educación emocional y a esta bendición curricular que ahora presentaré como Hemocrea, y de manera particular hacerlo en una institución convocante como es la Asociación Mercedes Medina, porque es una asociación que pone en valor la memoria de una figura, conejera de especial relevancia en el ámbito del magisterio, no solo insular, sino canario, ¿no? Como fue la maestra Mercedes Medina, ¿no? Maestra de muchos profesionales que salieron de sus aulas y de muchos maestros y maestras también. Por lo tanto, una maestra de maestro y maestra, y para quien por convicción como profesor universitario está dedicado a formar a futuros docentes, es todo un privilegio el poder honrar, hacer honor y colaborar con la proyección pública de esta figura, ¿no? Estoy seguro que si Mercedes Medina estuviera entre nosotros, sería una firme defensora de la educación emocional, ¿no? Y como lo es también su hija, ya digo, Mercedes Palaré, para ustedes Maura, ¿no? Y lo que les voy a proponer, como pongo ahí en esta diapositiva, es un viaje no tanto externo, sino un viaje al interior, ¿no? A un rinconcito de esa experiencia que tiene que ver con lo que nos hace esencialmente humanos, ¿no? Y el vehículo que vamos a utilizar para hacer ese viaje es precisamente esta herramienta educativa que se nos ha dotado, como bien ha indicado el amigo David, en Canarias, que lleva por título familiarmente Hemocrea, pero que tendríamos que hablar de su título oficial, que es el Área Curricular de Educación Emocional y para la Creatividad. Todo un hito histórico, efectivamente, que se provoca cuando, por iniciativa de esa primera PNL que se formula en el Parlamento, la Administración en aquel momento tuvo a bien articular una asignatura específica de carácter obligatorio para todo el sistema educativo canario en el que se ayudase a nuestros niños y niñas a saber tratar con su corazón emocional, ¿no? Un hito histórico porque además, como bien advirtió el diputado David de la Hoz, no hay precedente alguno, ni en el Estado español ni en la Unión Europea, de una asignatura curricular de carácter obligatorio que se imparta en esos términos, ¿no? Y por lo tanto hay que atribuirle la paternidad política a esa iniciativa. Tiene una paternidad política conejera, y el mejor sitio para hacer propaganda de Hemocrea por su origen político conejero es este espacio, ¿no? Porque su padre político fue esa iniciativa del diputado David Daoz, y su madre política, por decirlo de alguna manera, fue en aquel momento, era viceconsejera Manuela Armas, y actualmente es la consejera que ha mantenido ese compromiso, ¿no? Yo, aunque se me ha otorgado a veces la condición de padre, no lo he tenido nunca. Me refiero a Hemocrea, padre soy de mis hijos, de mis 3 hijos, de mi hijo mayor y mis 2 mellizos, pero padre como tal no. Tengo que asumir más la condición de matrono, me gusta a mí decir, porque ayudé a parir, ¿no? Esa experiencia. Y para un poco agilizar la exposición, la guía que vamos a seguir del trayecto, el mapa, el recorrido que vamos a seguir en este viaje que les propongo a ese espacio, a ese rinconcito que nos hace esencialmente humanos, podríamos resumirla en estos 5 puntos, ¿no? Un desde dónde, un punto de partida, un porqué, alguna argumentación de la necesidad, de la importancia de esta propuesta, un hacia dónde nos dirigimos con esta propuesta de la educación emocional, un cómo, porque probablemente aquí haya muchos maestros y maestras que estén interesados en cómo llevarlo a la práctica, y por último, un punto de llegada de ese recorrido. Bien, pues vamos a seguir un poquito este mapa, esta guía, empezando por el desde dónde, ¿no? Por el punto de partida, ¿no? ¿Y cuál es nuestro desde dónde? Pues el contexto en el que nos encontramos en este momento, ¿no? El contexto reciente y próximo que hemos vivido y experimentado. Y yo les plantearía, les propondría que reflexionásemos sobre
en este contexto que hemos vivido, en muchos casos hasta doloroso, por estos años de restricciones, de adversidades que hemos experimentado, que reflexionásemos un minutito sobre los aprendizajes o el aprendizaje esencial que nos ha provocado tener que transitar por este contexto de especial adversidad que hemos sufrido, ¿no? De restricciones, de limitaciones, de pérdida que hemos vivido, ¿no? Y cada uno, cada una haga un minutito de cerrar los ojos y de abrirlos hacia el interior para descubrir de todo esto que hemos vivido, qué extraemos como aprendizaje esencial, ¿no? Y les voy a regalar un minuto de esta conferencia para que hagan ese respirar hacia adentro y entrar en contacto con ese aprendizaje esencial, ¿no? Y vamos a tener ese minutito de silencio en el que cada uno cierre los ojos y descubra hacia su interior cuál ha sido su aprendizaje esencial. Mi desde dónde, utilizando una frase que para mí es bastante sugerente, inspiradora, de uno de los textos creo que más inspiradores también, me ha ayudado a entender muchos de los sentidos de la propia vida, es esa frase del Principito, ¿no? En la que el zorro le advierte al Principito que el tiempo que pasaste con tu rosa es lo que hace que ella sea tan importante para ti. ¿Qué es lo trascendente? ¿Qué es lo esencialmente importante de nuestras vidas? Podríamos reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo esencialmente importante de nuestra vida? Miren, en este tiempo reciente, desde que vivimos la experiencia también no solo adversa de la crisis por la pandemia, por el coronavirus, sino también la crisis más próxima que sufrimos por la crisis volcánica del volcán Cumbre Vieja, tuve la necesidad imperiosa de acercarme a esa realidad porque había algunos de los centros que habíamos trabajado de educación emocional que habían sido directamente afectados, ¿no? Y desde la primera semana tuve el impulso de llegar allí, a ver lo que podía ayudar, qué podía hacer, ¿no? Y esa primera semana tuve un encuentro con una familia que apoyamos y me decía el padre de esa familia: Antonio, yo ya sé que la próxima vez no me harán falta sino 3 camisas. Porque reflexionábamos sobre lo que tuvo que suponer para ellos tener que decidir qué se llevarse de su casa, cuando tenía que salir con urgencia porque estaba siendo desplazado con la posibilidad de lo que ya tristemente ocurrió, que fue que su casa, la de su hermana, la de su hermano, la de su padre, fue arrasada en Todoque, ¿no? Y hice la reflexión esa con mis alumnos de magisterio, alumnas de magisterio. Si ustedes tuviesen que hacer una lista de las cosas que se llevarían por ser esencialmente importantes, ¿qué se llevaría? Que cada uno reflexione. ¿Qué sería, no? Seguro que surgirían elementos de esa lista. Yo les atornillé, les dije: busquen las 3 cosas esencialmente importantes que se llevarían, solo 3, como muchos de ellos ni siquiera tuvieron tiempo de llevarse. El animal de compañía, porque es un miembro más de la familia, ¿no? La foto que no se puede perder porque no hay copia alguna de ella, de ese ser querido que no puedes perder porque perderías la última imagen que te recuerda a esa persona, ¿no? Los papeles necesarios para gestionar la continuidad, ¿no? Y yo les insistía a mi alumnado, les decía: en esa lista falta lo esencial. Y buscaban, daban vuelta y no, lo esencial lo importante ya lo he puesto. Hasta que les intentaba hacer ver que lo que era esencialmente importante eran ellos y ellas mismas. Y me decían: pero si yo salgo, yo me voy. Lo trágico para muchas de esas familias afectadas por la crisis volcánica es que aún saliendo de sus casas quedaron sepultadas debajo de la colada de la lava, porque no entendían que lo esencialmente importante eran ellos y ellas.
con los maestros y maestras con los que trabajaba uno de los centros de referencia, el CEIB La Laguna, la insistencia mía durante todo ese proceso de acompañamiento era decirle, ustedes tienen claro que se llevaron de su colegio lo esencialmente importante, que es la comunidad educativa, sus niños y sus niñas, los maestros y las maestras y la familia. Y les costaba, porque la herida tan profunda que habían experimentado les impedía descubrir que lo esencialmente importante tiene que ver con las propias personas. Ese ha sido mi aprendizaje esencial de esta crisis y tiene que ver con lo que vamos a hablar. Porque siguiendo con el porqué, a estas alturas, después de haber vivido lo que hemos vivido en la crisis de la pandemia, en la crisis del volcán, alguien podría cuestionarse lo relevante que es saber tratar con nuestras emociones. Porque ¿cuál es la razón esencial? La razón fundamental de por qué es necesario que nuestros niños y niñas en las escuelas traten. Pregúntense, ¿se han parado a pensar de cuánto influye en sus vidas lo que sienten? Y qué difícil es tratar con eso que sentimos, sobre todo cuando vivimos experiencias especialmente adversas. Pregúntenselo y pregúntenlo también, seamos honestos y sinceros y compartan a lo mejor aquí cuánto les cuesta a cada uno y a cada uno de ustedes saber tratar con sus sentimientos, sobre todo cuando esos sentimientos se ponen en estado de alerta ante situaciones que nos inestabilizan y nos ponen en una posición de crisis. Algo que puede haber sido excepcional en el caso del coronavirus o en el caso de una erupción volcánica, pero que podemos darle un sentido general con las pequeñas microcrisis que vivimos cada uno de los días de nuestra existencia. ¿Cuánto no es difícil tratar con esa rabia que a veces nos desboca a descargarla sin ningún control? ¿Cuánto nos cuesta tratar con esa tristeza que nos acongoja porque vivimos una experiencia de pérdida o de situación problemática? ¿Cuánto nos cuesta tratar con ese miedo, ese temor, ese pendiente que tenemos y no sabemos cómo gestionarlo? Con esa vergüenza, con esa culpa, con esa frustración. Y si como adultos tenemos esas dificultades, pensemos en nuestros niños y nuestras niñas. ¿Y el hacia dónde? Después del por qué, bueno, y entonces no tenemos más remedio que tener que sobrevivir como podemos, ¿no? Con esas emociones, someternos a esa dictadura que nos condiciona en nuestro día a día, en nuestro cotidiano, ser no más que reos emocionales de esas emociones que tiran de nosotros, porque si hay algo evidente que las emociones no nos piden permiso para manifestarse. ¿No? Nuestro miedo, nuestra ira, nuestra tristeza no pide autorización para que cada uno de nosotros se manifieste. Y no tenemos más remedio que asumirnos como reos, como esclavos de nuestra experiencia emocional. ¿Qué hacer con esas emociones para que no se vuelvan en nuestra contra? Para que no ocurra con esa preciosa frase de esta mujer creativa, Frida Kahlo, que se planteaba que amurallando nuestro sufrimiento termine devorándonos desde nuestro interior. ¿Qué hacer para evitar que, poniéndole ese muro alrededor de nuestras emociones, ese malestar nos devore desde dentro? La buena noticia es que tenemos capacidades para saber tratar con esa emocionalidad, que no somos meros mamíferos que reaccionamos automáticamente ante esas emociones, sino que esas emociones tenemos la capacidad de trascender sobre ellas. Una cosa muy importante, no decidimos qué sentir, pero sí podemos decidir qué hacer con lo que sentimos. Esa es la buena noticia. Nuestras emociones, efectivamente, como son emociones, sobre todo las básicas, mamíferas, no nos piden autorización.
pero cuando las experimentamos sí podemos tratar con ellas, sí podemos saber actuar sobre ellas. Y a eso nos referimos cuando hablamos de emocionalidad competente y concretamente de esa asignatura, esa bendición que llamo yo curricular, que se llama Educación Emocional y para la Creatividad, llamada familiarmente Hemocrea. ¿Qué es Hemocrea? Pues no es más que la traducción al ámbito de la escuela de una serie de competencias que los seres humanos podemos desplegar, igual que tenemos competencias intelectuales, podemos tener competencias también emocionales, afectivas, con las que nos ayuden a gestionar, a tratar, a conveniar con nuestro mundo, a dialogar con nuestro mundo emocional. Lo que ustedes hicieron antes, cerrar los ojos para abrirlos hacia el interior y darse cuenta de aquellos aspectos que les han afectado esencialmente en sus vidas desde un punto de vista emocional, eso se llama conciencia emocional. Ponerle nombre a lo que siento, percibirlo en nuestro cuerpo, comprenderlo. ¿Por qué me siento hoy triste? ¿Por qué me siento? ¿Qué es lo que provoca que hoy estoy enfadado? Eso es conciencia emocional. Y esa es la base. Ese abrir los ojos hacia nuestro mundo interior es la base porque nos posibilita situarnos de manera activa, de manera protagonista en relación a nuestra vida emocional. Pero fíjense, la conciencia tiene una parte complicada, porque la conciencia es dolorosa, porque amplifica. Cuando nos damos cuenta de que sentimos miedo, el miedo se acrecienta. Y lo normal es que como seres hedónicos que somos, tendamos a disociarnos, a separarnos con aquello de yo no estoy enfadado, yo es que hablo alto. Yo no es que esté triste, no es que llore, yo es que lloro de alegría. Porque darnos cuenta de nuestras emociones amplifica el malestar que esa emoción trae consigo. Pero, ¿qué nos dice el ATS cuando nos va a pinchar con la jeringuilla? Relaja la pierna, porque nuestra tendencia natural es a tensionarla. La aguja es nuestra conciencia emocional. Tenemos que dejar que ese sentimiento de malestar asociado a darnos cuenta de la experiencia emocional para poder empezar a tratar con él. Porque si escondo ese malestar, lo oculto, no soy capaz de afrontar conscientemente esa experiencia emocional. Esa es la conciencia. Y después de la conciencia viene la regulación. Nuestros niños y niñas ya saben tratar con sus emociones de forma regulatoria. Hace años trajimos a una periodista que vino interesada porque lo que estaba ocurriendo en Canarias, la redactora de la sección de política educativa del país, quería hacerme una entrevista y le dije, no, tú vente a Canarias, vamos a los coles y allí ves lo que es Hemocrea. Yo no te lo voy a contar, tú lo vas a ver en vivo y en directo. Y fuimos a uno de los coles con los que trabajamos, el 6 Las Mantecas, de allí de la zona de La Laguna, y entró en un aula de vista de tercera y cuarto donde una niña, coordinaba una sesión de respiración de sus compañeros y compañeras. Y decía aquello de, ahora tomamos aire, llenamos nuestros pulmones, lo dejamos unos segunditos en nuestros pulmones y lo soltamos levemente. Y eso lo dirigía una niña de 8 años a sus compañeros y compañeras para adiestrarse con algo tan básico como es respirar consciente y regulatoriamente, porque a nosotros la escuela nos dijo que la respiración era inspirar y expirar, ¿verdad? Pero para respirar consciente y regulatoriamente, entre la inspiración y la expiración, hay que hacer una pausa. Y esa niña sabía hacerla y lo hacía con sus niños y niñas. Pero lo más impactante que dejó la boca abierta de todos los adultos que estábamos viendo aquella sesión de respiración colectiva que hacía y dirigía esa niña, no es solo que sabían respirar con esa pausa, sino que se habían entrenado tanto esos niños y esas niñas que respiraban sincrónicamente, respiraban a la vez, con el mismo ritmo. Y ese sentimiento de que estar vinculado con la respiración es de una trascendencia tremenda. Eso es regulación emocional. Esa es otra de las competencias que podemos entrenar y que se entrena en Hemocrea. Otra es saber cambiar nuestras emociones, llamamos aquí reciclaje, que es con una emoción ponerla al lado de otra para cambiarla. Por ejemplo, cuando estoy triste, ¿por qué no puedo actuar desde la alegría?
inspirarme alegremente para compensar, para sustituir, o con el amor, o con el perdón, esas emociones que llamamos transformadoras. Y otra competencia es la vinculación emocional. No solo saber relacionarme con mis emociones, sino saber relacionarme con las emociones de los otros. Porque mis emociones no están aisladas. Mis emociones, mi miedo conecta con tu miedo, o con tu compasión, o con tu perdón, o con tu enfado. Es decir, saber vincularnos, saber conectarnos emocionalmente con los demás. Eso también se enseña. Y esas son competencias. Es decir, se pueden entrenar, se pueden desarrollar. Igual que podemos desarrollar competencias cognitivas, podemos también, o competencias lingüísticas, o competencias matemáticas, podemos desarrollar competencias emocionales. Y ahí es donde surge Hemocrea, Educación Emocional y para la Creatividad, el área curricular, no es más que la traducción a un currículum, a un tiempo y un espacio determinado para que nuestros niños y niñas, en esas 2 horitas semanales que se disponen en el horario escolar, tengan un espacio y un tiempo para, como esos niños del CEIC La Laguna, a aprender a darse cuenta de sus emociones, a aprender a regularlas, a aprender a transformarlas. Y les voy a poner una evidencia, una metáfora de la evidencia del poder bondadoso de Hemocrea. El vídeo les presenta cómo ha quedado el colegio del CEIC La Laguna. El colegio del CEIC La Laguna es un colegio de referencia. Desde el primer momento que se implantó Hemocrea fue un centro que asumió el compromiso claro y definido por el hecho de apostar por la educación emocional. Ese centro durante todos estos años ha venido trabajando de manera muy comprometida y es uno de los centros directamente afectados por la crisis volcánica, porque una de las coladas del volcán Cumbre Vieja, como digo yo, entró sin permiso por la cancela y arrasó una parte del colegio, pero paró ahí. Y metafóricamente es muy dolorosa la imagen que vemos de ese colegio parcialmente arrasado, pero tiene un poder simbólico tremendo, porque representa simbólicamente que para esa comunidad educativa Hemocrea ha supuesto el frente de contención de todo el daño que ha generado esa crisis volcánica. Esos niños y esas niñas albergan la teoría mágica que su colegio paró la colada y no siguió arrasando el barrio de La Laguna. Y en el fondo, ese colegio, lo que han hecho esas buenas maestras en ese colegio, ha supuesto el frente de contención para que esos niños y niñas sean supervivientes, resilientes de algo tan dramático como es que muchos de ellos y ellas, sus familias, hayan perdido todo. Yo les pedí a esos niños y niñas, he trabajado con ellos durante ese proceso de acompañamiento, a un grupo de cuarto que pintaran su volcán emocional. Y esa es la imagen de su volcán emocional. Un volcán resiliente, un volcán de supervivientes. Porque esos niños y niñas han sufrido, como ustedes se pueden imaginar, algo terrible. Pero han sabido superar y trascender esa experiencia tan dañina y tan dolorosa. No son víctimas, son supervivientes, porque son capaces de tratar competentemente con todas esas emociones que han generado esta experiencia tan adversa como haber sufrido esa situación de crisis volcánica. Por tanto, el valor está ahí, lo hemos comprobado, tenemos evidencias empíricas y ahora la LOMLOE, satisfactoriamente, la nueva ley educativa ha tomado en consideración esa vertiente socioemocional para hacerla explícita. Es la primera ley educativa que de manera explícita, de manera concreta, aparece la dimensión socioemocional como un eje transversal de la propuesta educativa de esa ley. Tanto en el preámbulo como en el artículo único, como en el perfil de salida, en varios de los documentos de la propia ley, aparece esa dimensión socioemocional. Y hay que reconocerle ese valor. De hecho, una de las diputadas que fue ponente en el desarrollo legislativo de esta ley, yo le pedí que viniese a La Palma
como un gesto también de solidaridad, que conociese la realidad de ese centro del CEI La Laguna para que viese en vivo y en directo el valor de Hemocrea, de lo que había supuesto para esa comunidad educativa. Y digo comunidad educativa porque no ha sido solo ese valor para esos niños y niñas, ha sido para sus docentes y ha sido para sus madres y padres. En cualquier caso, hay que matizar que si bien la ley toma en consideración la dimensión socioemocional desde una perspectiva transversal, hay que tener cierto cuidado con ese enfoque de la transversalidad, porque de hecho cuando se implantó Hemocrea, la primera pega que se puso fue, pero hombre, está bien en lo socioemocional, pero esto no tendría que estar en todas las asignaturas, no se tendría que ser algo transversal, se decía, ¿no? Y a mí siempre, cuando me plantean lo de la transversalidad, siempre me genera un poco de sospecha de que lo de siempre sea curricular y la innovación siempre tenga que ser transversal, ¿no? Si lo nuevo, transversal, lo antiguo, curricular, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Y es que en ese deber ser de la transversalidad muchas veces se esconde una cierta perversión, una cierta falacia de querer que esté en todos lados y al final no estar en ningún sitio, ¿no? Y lo revolucionario de Hemocrea, en el caso de nuestra nacionalidad, nuestra comunidad autónoma, es que lo revolucionario es que está publicado en el Boletín Oficial de Canarias. Es una norma, es algo que compromete a todo el sistema educativo, más allá de que después las concreciones que se hagan sean mejor o peores, pero es un compromiso legislativo que está expreso y que por lo tanto hemos dado un salto más allá de esa transversalidad porque se le ofrece un espacio y un tiempo determinado. Porque es que además, asumámoslo, estas competencias emocionales son especialmente complejas. No se adquieren de cualquier manera, necesitan tiempo, necesitan sistematización. Y si las mezclamos con otras competencias como las matemáticas, como las lingüísticas, como las científicas, lo normal es que por su complejidad terminen siendo relegadas a un segundo término y sigamos con lo tradicionalmente, con lo que sabemos enseñar, que es lo que normalmente se ha enseñado hasta ahora. Pero ahí está el reto, en asumir que esta educación que se está planteando desde esta perspectiva de estas nuevas competencias es lo que más necesitan nuestros niños y niñas, porque ustedes reflexionen, ustedes son los que son y las que son por haber aprendido la tabla de multiplicar, por haber aprendido a hacer un análisis sintáctico de una oración, o son lo que son por las experiencias profundamente emocionales que constituyen su biografía y su personalidad. Y eso lo han sido por ensayo y error, y porque probablemente en mi caso, mi generación no le hizo falta una Hemocrea, ni la de mi amigo Julián, una Hemocrea porque la complejidad que vivíamos era muy básica, muy simple. Era el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, era igual. Cambiaba un poco el sábado con la película El Mediodía y el domingo con ir al cine y comprarnos el perrito caliente, pero el lunes volvía todo a ser igual. Pero para esa niña que está ahí sentadita, ¿eh? El mundo cambia cada minuto. Los retos que se le presentan a nuestros hijos, a nuestras hijas, y ya no hablo solo de esa niña, sino de mis hijos, el mayor tiene ya 30 años, el mundo que vive mi hijo de 30 años y que vivió en su infancia, en su adolescencia, era un mundo radicalmente. Nuestras emociones fueron diseñadas para detectar los peligros y advertirnos de ellos en una simplicidad donde el depredador enseñaba los colmillos. Pero es que el depredador actualmente no enseña los colmillos. La adversidad ahora puede que hasta te sonría. Y no tenemos claves, nuestras emociones no están preparadas para esa complejidad. Y necesitan de una sistematización que se la puede ofrecer la escuela si sabe abordar este reto. La buena noticia es que actualmente en esta nueva implantación de la nueva ley, la propia Administración Educativa ha asumido ese reto, dotándole de relevancia, a darle un sentido de eje prioritario a esto que llamamos emocionalidad competente, y además ha traducido ese compromiso en ampliar, porque la Hemocrea en su origen solo se implantó de primero a cuarto de primaria, y ahora la nueva administración ha asumido el reto de extenderlo hasta quinto y sexto, que hasta ahora no venían impartiéndose esas horas en esos dos cursos.
Pero queda el reto pendiente, que es la secundaria. Ese reto pendiente, y yo no cejaré en el empeño de seguir recordándole. Además, existe una PNL, actualmente además promovida por el propio David de la O en su momento reciente, en el que además se insta al gobierno a llevar a cabo ese empeño por ampliarlo hasta secundaria, porque nuestros jóvenes también, precisamente por esa etapa evolutiva tan especialmente convulsa que viven, requieren también de un espacio y un tiempo para saber tratar con su emocionalidad. A mí me gusta insistir en esta idea de que el principal recurso que tenemos son los propios docentes, son los propios maestros y maestras. Cuando se implantó Hemocrea se hizo un esfuerzo importante por ofrecer formación, porque evidentemente el requerimiento era exigente. La mayor parte de nuestros maestros y maestras no estaban formados en relación a... Se les había ayudado a enseñar matemáticas, lengua, pero no se les había ofrecido herramientas para formar. Ya, al menos en la Universidad de Laguna, ya tenemos asignaturas en la que se forma a nuestro alumnado para que salga con herramientas, con una posición activa en relación a la educación emocional, pero los que asumieron el reto de implantar Hemocrea no tenían esos recursos. Y se nos exigió, oye, dime cómo. Y hicimos un esfuerzo importante de darle herramientas, pero insistimos en una idea fundamental. La principal herramienta es el propio docente. Cómo el docente se relaciona. Y hay una interpelación que les hago. ¿Ustedes creen que para educar bien es necesario que la maestra o el maestro ame a su alumno o a su alumna? ¿Lo ven claro eso? ¿Tienen claro que el amor es una condición necesaria para ejercer esa función que comporta el magisterio? Nosotros lo que insistimos, matizamos, es que en realidad para educar bien no es que haya que amar, hay que saber amar. Porque amar también es una competencia. Esa emoción también se puede ejercer competentemente. Hay una frase también en El Principito preciosa, dice, refiriéndose a su rosa, ¿no? Y podemos hablar de rosa como el alumno o la alumna. Las flores, las rosas, nuestros alumnos y alumnas son tan contradictorios y contradictorias. Nuestros hijos, nuestras hijas son tan contradictorios y contradictorios si hablásemos del padre y la madre. Y decía El Principito, pero yo era demasiado joven no para amarla, dice, para saber amarla. Hay que saber amar. Y a eso nos referimos con amor educativo, competente. Esa es la principal herramienta que nosotros le planteamos a los docentes. ¿Qué es el amor educativo competente? Cuando explicamos esto, les planteamos a los maestros y a las maestras esta situación. Sitúen en su corazón, vamos a explicarlo partiendo, digamos, los tres términos de lo que es el amor educativo. Amor educativo competente, ¿verdad? Amor. Para entender lo que es el amor, tendríamos que hacer una definición muy extensa, pero es fácil entender lo que es el amor si hacemos el siguiente ejercicio. Sitúen en su corazón, le decimos a los maestros y a las maestras, a una de las personas a las que más amen. Hagan el ejercicio ustedes ahora. Sitúen en su corazón y visualicen una persona a la que ustedes profesen un profundo amor. Recreen esa imagen un poquitito, durante unos segundos. Ya está. No hace falta que les defina lo que es el amor, ¿verdad? Ya está claro, ¿no? Y entonces a los maestros y las maestras les hacemos el siguiente ejercicio. Sitúen en el mismo lugar donde han situado a esa persona a la que aman, a ese alumno o alumna que les pone las cosas cada vez más difíciles, que les pone el reto permanente y que les saca de sus casillas. En ese momento los maestros y las maestras empiezan a mirarse entre ellos, sonriendo, como diciendo, ¿sabes en quién estoy pensando, verdad? Haciendo referencia a ese cáncamo que tienen en el aula, ¿no? Me decía un maestro una vez, además doliéndole lo que decía, Antonio, tengo que reconocerte que a ese alumno yo preferiría no tenerlo en mi aula. Y lo decía doliéndole, y le reconocí la valentía de decirlo públicamente en su claustro, pero también le reconocí que iba a ser difícil que pudiese ser su maestro.
porque desde ese rechazo es muy difícil ayudar a aprender. Amor educativo es ser capaz de establecer un vínculo. Porque me decía un maestro, pero es que es muy difícil, ¿cómo voy yo a querer como yo quiero a mi hijo? Me decía él, a un alumno o a una alumna. Yo le ponía el siguiente ejemplo. Le decía, ¿cuánto quieres? Vamos a cuantificar cuánto quieres tú a tu hijo. Me decía, imposible, no lo puedo cuantificar. Vamos a ponerle una cantidad, vamos a intentar. ¿Cuál sería la cantidad? Y me decía, bueno, si tuvieras una cantidad, infinito, por utilizar un término matemático, ¿verdad? Vale, infinito. Ya lo hemos cuantificado. Y le planteaba, ¿cuánto es el 1% de infinito? Quien sea de ciencia nos puede decir cuánto es el 1% de infinito. Infinito. Fíjate, con que quieras el 1% a ese alumno de lo que quieres a tu hijo, ¿cuánto lo estás queriendo? Ese es el amor educativo, pero para poderlo ejercer hay que ejercerlo competentemente, sabiendo establecer ese vínculo, esa conexión amorosa, afectiva con tu alumnado. Y se puede aprender a amar, a bien amar. El zorro le explica al principito, cuando le dice aquello de, por favor, domestícame. Y le dice al principito, no tengo tiempo, estoy buscando amigos, no puedo detenerme a domesticar. Y le dice, pero es que si quieres amigos tienes que domesticar. Y dice, bueno, ¿y eso de domesticar qué significa? Y el zorro sabiamente le dice, significa crear lazos, crear vínculos. Retiren todo lo que de connotaciones negativas tiene el término domesticar como adiestramiento, como instrucción, y denle el sentido etimológico que tiene domesticar, que es hacer del hogar, hacer de lo íntimo. Cuando tú te conectas, te vinculas afectuosamente con tu alumnado, estás haciéndolo de tu espacio íntimo, de aquel espacio de lo que tú eres en esencia, porque estás creando lazos con él, diría el zorro al principito, y ya entonces no será un zorro entre 100.000 zorros, un muchachito entre 100.000 muchachitos, le dice el zorro al principito. Serás único en el mundo, le dice el zorro al principito. Y es que la educación, como dice este buen amigo José María Toro, dice que la educación tiene mucho de crear lazos y también de desatar nudos, ¿no? El amor educativo competente, nosotros estamos entrenando a saber amar a nuestros futuros maestros y maestras en la Facultad de Educación de La Laguna. ¿A cómo? A saber desarrollar empatía, a saber comunicarse afectivamente, a saber comprometerse emocionalmente, conectándose y vinculándose afectuosamente con su alumnado. Eso se puede entrenar, se puede trabajar, se puede desarrollar, porque son competencias igual que las competencias emocionales. ¿Qué sería de un ponente si no habla de su libro, verdad? Parece que no es un ponente de nivel si no habla de su libro. Cuando los maestros y las maestras, muchos se resistían, a mí nadie me ha enseñado, yo no sé eso de educación emocional. Ya hicimos el esfuerzo de decir, pues bueno, ya no hay pretexto, ya hay un manual de instrucciones. En el 18 recopilamos toda esa experiencia de trabajo y acompañamiento con los centros, con los buenos maestros y las buenas maestras, y generamos un material, un recurso para ofrecérselo a los docentes, ¿no? De manera que pudiesen tener herramientas concretas, no solo fundamentales. Ahí viene con un CD de más de 100 actividades en las que desmenuzamos el currículum de Mocrea por cada uno de los cursos y en cada una de las competencias y criterios de evaluación del currículum. Y en la pandemia hicimos un esfuerzo también porque el reto que se nos planteó fue, primer reto fue, ¿qué hacemos confinados con esos niños y niñas? Ya no podían hacer hemocrea en la escuela. Entonces, ¿qué nos planteamos? ¿Y si hacemos una hemocrea en casa y adaptamos muchas de las actividades que teníamos en ese material editado por Santillana, las adaptamos para que ofrecérselas a los padres y a las madres para que pudiesen desde el hogar, desde el ámbito familiar? Pero el reto no fue solo qué hacer en esos 3 meses de confinamiento. El reto fue, ¿y el curso que viene, cuando volvamos a la escuela, qué hacemos? Ese fue el reto que me planteó mi querida, mi amada esposa, que es maestra. Tengo el honor de ser consorte de una maestra de primaria. Y eso me lleva a tierra, me aferra a tierra desde el punto de vista
De hecho, fue la primera que me echó la bronca por el hecho de Mocrea, porque claro, fue la exigencia. Y ahora, con todo lo que yo llevo encima, ahora me dices tú que tengo que hacer educación emocional, ¿no? Recuerdo que ese día que vine con la noticia, casi duermo en el sillón, porque decía, no, como que está muy bien que me plantees estas cosas, pero dame posibilidades para llevarlo a la práctica. Bien, pues el reto que me planteo, ¿y qué hago el primer día de clase cuando esos niños y niñas, después de estar confinados en su casa, vuelvan al cole? Y nos planteamos hacer una guía democrativa que abrimos además de forma abierta, un material digital, para lo que llamamos una vuelta al cole desde el corazón, ¿no? Y esa guía se plantean una serie de fines para hacer ese recorrido de volver al colegio en un contexto de plena normalidad que sigue persistiendo, aún a pesar de que ya no llevamos mascarilla, todavía seguimos conviviendo con muchos de los aspectos residuales de esta crisis pandémica, ¿no? Pero hay un fin fundamental de esa guía que quisiera concluir en esa línea, ¿no? El último fin tiene que ver con los propios docentes, con los propios maestros y maestras, que es que nuestros maestros y maestras tienen que cuidarse para poder cuidar a nuestros niños y niñas. Porque como dice muy bien el Principito también, un golpe de viento puede apagar a las lámparas. Y nuestras lámparas son nuestros maestros y nuestras maestras. Son los que con su luz prenden la luz, aprenden la luz de sus niños y sus niñas. Y si esa luz se apaga, va a ser difícil que puedan prender la luz de su alumnado. Y por eso es tan importante cuidar a nuestros docentes. Cuando volvimos al cole, mi insistencia en los medios de comunicación era, por favor, cuiden a los maestros y las maestras, valórenlos, aprécienlos, apóyenlos, porque ellos ahora y ellas necesitan de ese incondicional compromiso de las familias y de la sociedad en general. Hay un tuit que saltó ahora recientemente de este profe Ramón que dice: este curso siento un nivel de cansancio que nunca en 20 años había experimentado. Sí, sé que me hago viejo, pero no es eso solo. Supongo que llevamos acumulado un lastre muy grande estos últimos cursos. ¿Soy solo yo o también te pasa a ti? Cuando esto se lo pongo a los maestros y maestras, se sienten plenamente identificados con lo que dice este profe Ramón. Porque ciertamente el desgaste que han sufrido, que han experimentado en este tiempo, ha sido tremendamente. Y por eso es tan importante, tan necesario, tan fundamental cuidar a nuestras lámparas. Porque el amor educativo tiene una parte oscura. Me decía una maestra de Fuerteventura hace unos años cuando impartíamos estos temas de democracia y este tema del amor educativo. Me decía: yo, Antonio, he desistido de querer a mis alumnos y alumnas porque me hace daño, porque experimento el dolor de ellos. Y a eso llevamos. Y yo le decía: pero sabes que con eso estás renunciando a tu condición de buena maestra, ¿verdad? Y ella le dolía tener que expresarlo, pero era tal el dolor que generaba el hecho de vincularse amorosamente con su alumnado que había terminado desistiendo, disociando, separándose. Y a eso le llamamos estrés empático. Y eso tiene que ver con no saber amar a nuestro alumnado, porque esa empatía tiene un lado que cuando excedemos, cuando no establecemos una distancia mínima de seguridad, nunca mejor dicha, emocional, afectiva, el dolor de nuestro alumnado termina repercutiendo en nuestra propia experiencia emocional y termina dañándonos. Por lo tanto, no es suficiente querer a nuestro alumnado. Insisto, hay que saber quererlo y eso implica trabajarse, cuidarse, protegerse. Ponemos ahí una EPI docente, igual que hay una EPI sanitaria, hay una EPI docente porque nuestros maestros y maestras también tienen que trabajarse emocionalmente. Tenemos que ofrecerles recursos. Durante el curso pasado hemos hecho un esfuerzo tremendo por trabajar con los maestros y las maestras para que ellos y ellas también desarrollen esas competencias que les son necesarias para ejercer de manera adecuada y eficaz ese vínculo amoroso con su alumnado. Y lo hemos hecho particularmente con esos buenos maestros y esas buenas maestras de esos centros afectados por la crisis volcánica del volcán Cumbre Vieja, porque ellos han sufrido directamente ya no solo la crisis de la pandemia, sino encima además añadido toda una experiencia, porque
muchos de ellos tuvieron también que pasar por la pérdida de su entorno próximo, muchos de ellos, como este claustro de Seila Laguna, perder su colegio y verse desplazados en un espacio, y a pesar de ello siguen manteniendo expresamente ese compromiso como una manera de afrontar de manera resiliente, como supervivientes que son, esa experiencia adversa. ¿Dónde está el secreto de Mocrea? ¿Cuál es el lugar donde está la joya, podemos decir, de Mocrea? La mejor manera de explicarle metafóricamente, analógicamente, es con un cuento, de una leyenda de la tradición hindú. Dice esa leyenda que al principio de los tiempos los seres humanos estábamos al mismo nivel que el resto de las divinidades. Disponíamos de la cualidad divina de la eternidad. Éramos seres divinos. Pero cuenta la leyenda que por el mal uso que hicimos de esa cualidad divina, una de las tres deidades de la divinidad hindú, el dios Brahma, dios creador, decidió retirarnos la condición de seres eternos. Y así lo hizo, nos lo sustrajo. Y se le planteó el dilema: ¿dónde ocultarlo para que los seres humanos no volviesen a restablecer esa condición para hacer mal uso de ella? Pensóse en una alta montaña, en un profundo océano, en un recóndito confín de la más lejana galaxia del universo. Cualquiera de esos lugares, al dios Brahma les parecía lo suficientemente accesible. Y después de cavilar mucho tiempo, dice la leyenda, que encontró el mejor sitio donde podía ocultarlo. Porque tenía la garantía absoluta de que los seres humanos, en nuestra pérdida, en nuestro despiste, no íbamos a ir a buscarlo en ese lugar. Yo no sé exactamente el lugar. Lo que sí sé, después de la experiencia privilegiada de haber estado con buenos maestros y buenas maestras, viviendo lo que supone Mocrea en sus aulas, es que alguna pista del lugar donde está escondida el secreto de nuestra divinidad restada tiene que ver con lo que he vivido en esas aulas. Y por eso me siento un privilegiado. Así que les doy las gracias de haber podido tener la ocasión de poderlo compartir con ustedes.